Buenas noches, les doy la más cálida bienvenida a este encuentro en homenaje al artista Jaime Corson. Soy Patricia Gamundi, artista visual y docente de la Escuela Nacional de Artes Visuales, y tengo junto conmigo a la maestra Iris Pérez Romero, directora de la Escuela Nacional de Artes Visuales, y a la doctora Laura Gil Fiallo, que nos dictará una conferencia sobre el maestro. Les dejo la palabra a la maestra Iris Pérez para su presentación. Gracias, Patricia. Buenas noches. Gracias por acompañarnos, a la doctora Laura Gil por la amabilidad de estar con nosotros de nuevo, apoyando la gestión de esta escuela tan importante para la sociedad, a la Dirección General de Bellas Artes por el apoyo, al Ministerio de Cultura también, y a DEFAE, Dirección de Educación, Información Artística Especializada. Al Centro Cultural de España por este apoyo, porque estamos hoy reunidos por medio de la plataforma de Zoom y de YouTube del Centro Cultural de España. Gracias por estar con nosotros hoy. Este es un encuentro muy importante porque es en el marco de la celebración en honor al maestro Jaime Corson, con una exposición que le realizamos en la escuela, Jaime Corson, el legado de un maestro, en la que están participando quienes fueron sus alumnos y discípulos, y tenemos esta exposición montada allá y pueden visitarla de manera presencial. Los participantes son los maestros Domingo Liz, José Ramón Rotellini, Fernando Peña de Pillón, Iván Tobar, Elsa Núñez, Cándido Vidón, Amable Sterling, Rosa Tavares, José Perdomo, Norberto Santana, Vicente Pimentel, Juan Medina, Dionisio Blanco, Said Musa, Roberto Flores, José Rincón Mora, José Ramírez Conde, Fernando Ureña Rip, Virgilio Méndez, Rosalina Arias, Martín Santos, Freddy Javier y Clinton López. Siendo la fotografía que estamos presentando hoy una colaboración, una fotografía inédita del maestro Corson, que le tomó el maestro Timo Pimentel en el año 1973. En esta conferencia, la doctora Laura Gil nos ofrecerá, tiene por fin contribuir a un mejor conocimiento de uno de nuestros artistas más emblemáticos, tanto como creador como en su vertiente de maestro, y mucho más significativo de lo que pensamos en el contexto internacional. Así es que gracias a todos por estar esta noche compartiendo con nosotros. Patricia Gamundi continuará dialogándonos sobre la maestra y la doctora Laura. Antes de continuar, quiero aclararle que si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacerla a través del chat, y al final de la conferencia la doctora o la maestra Iris Pérez estarán muy dispuestas a contestarles. Antes de pasarle la palabra a la doctora Gil, quiero hacer una pequeña semblanza de la misma. La doctora Laura Gil Fiallo es historiadora y crítica de arte. Permítanme leerles. La doctora Laura Gil nace en Santo Domingo, República Dominicana, el 14 de julio de 1957. Hizo estudios de bachillerato en el Instituto Veritas de Santo Domingo. Se licenció en la Universidad de Zaragoza, España, en 1981 en Filosofía y Letras con especialidad en Historia Contemporánea. Hizo una tesina sobre el arte abstracto en la República Dominicana, aprobada con sobresaliente. En 1983 se licenció en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña en Ciencias de la Educación, con mención en Ciencias Sociales, con calificación magna cum laude. Y también ganó la medalla de la Fundación Universitaria Dominicana para el mejor egresado de su facultad en ese año. En 1997 presentó su tesis de doctorado en Historia del Arte en la Universidad de Zaragoza con la calificación sobresaliente cum laude. El título fue El exilio español
de 1939 en Santo Domingo y su aporte a la cultura y el arte dominicanos. Desde 1981 ha impartido docencia universitaria en la UNFU, en la Universidad Católica Santo Domingo y en la Ucamaima, hasta ingresar al profesorado de UNAPED hace 18 años. También fue coordinadora secundaria en el Colegio Calasanz de Santo Domingo desde el 2008 al 2016. Ha impartido cursos y conferencias en el Centro Cultural de España en Lima, en el Museo Cubano de Miami, en la sede de la UNESCO en París y varios centros culturales en Barcelona, Zaragoza y Huesca, en España. La doctora Gil fue directora de la Escuela de Historia y de la Extensión Ramírez de Fuenleal, en España, de la Universidad Católica de Santo Domingo, en los años 80, siendo rector el arquitecto César Iván Férez. También entonces desempeñó el puesto de directora de investigaciones y difusión de la Oficina de Patrimonio Cultural, entonces bajo la dirección del arquitecto Víctor Bisonó. Bueno, sin más, le dejo con la doctora Laura Gil la conferencia Colson, nómada y vanguardista. Adelante, doctora. Muy bien. Buenas noches. Muchas gracias a Bellas Artes por la invitación. Doctora, se está frizando. Sí, para estar esta noche compartiendo con usted. Se está frizando su voz. Puede quitar la imagen, quiten la... para el video, donde está la camarita del stop video para pararlo y que tenga mejor resolución, entonces. Ok. ¿Ahora se oye mejor? Sí. Ok, bueno, pues entonces voy a comenzar hablando en términos biográficos de Jaime Colson, aunque realmente el objetivo de esta charla no es biografiar a Colson, ni siquiera definir las etapas, aunque lo vamos a hacer de su producción, de su trabajo, sino fundamentalmente resaltar la importancia y el significado que tiene al final la obra de un artista como Jaime Colson. Para esto, sin lugar a dudas, y no obstante, es necesario crear un marco de referencia, una especie de andamiaje cronológico para que en todo momento se sepa a qué nos estamos refiriendo, de qué estamos hablando, y posteriormente vamos a pasar a hacer un análisis de obras concretas, a donde vamos a ver todo lo que vamos a afirmar esta noche sobre la obra de Colson, logrando lo que se llama la comprensión visual, que es fundamental para la apreciación del arte, para la crítica, para la historia del arte y para una auténtica experiencia estética informada e inteligente. Jaime Colson nació en Puerto Plata en 1901, se puede decir que prácticamente nació con el siglo XX, y tuvo una larga vida porque murió en Santo Domingo en 1975. Sin embargo, no fue para nada un artista que se queda solamente en su país, aunque sus raíces culturales son importantísimas, y vamos a ver que Colson se va a caracterizar porque es un artista que no solamente recibe influencias extranjeras. Colson va a influir sobre movimientos artísticos europeos, específicamente en España. Y el tipo de influencia que él va a ejercer tiene mucho que ver con sus orígenes caribeños. Para su formación fue muy importante los años que pasa entre Madrid y Barcelona, los años que pasa en España, la primera vez que se radica allá, entre 1918 y 1924. Allí entró en contacto con las más importantes figuras, las más centrales de la vanguardia española que están en España en ese momento, como Rafael Barrada, Salvador Dalí, Maruja Mayo, Fernando Briones,
que entra en contacto con la obra de Sorolla, por ejemplo, de Joaquín Sorolla, que es uno de sus profesores. Inmediatamente después se traslada a París, donde se relaciona con Picasso, o sea, con otros españoles, pero que están ya insertados en la vanguardia parisina, como Picasso, Juan Gris, Braque y Leger. Todos estos le influyen, porque Colson va a ser precisamente el introductor del cubismo en el arte dominicano. Durante sus años en México, donde también estuvo entre 1934 y 38, va a trabar amistad con los muralistas más importantes. En esto se asemeja a Darío Suro, que también estuvo en un contacto muy cercano con los muralistas, y esto tiene una gran trascendencia en su obra, quizás no tanto en cuanto a su lenguaje visual, como sí puede ocurrir en el caso de Suro, pero sí en el sentido de que él va a tener lo que define a la mayor parte de los artistas hispanoamericanos importantes del siglo XX, y que lo definió una de las más importantes críticas de arte de nuestro continente, Marta Traba, que decía que se expresan las verdades locales en un lenguaje universal, y si no universal, por lo menos propio de la cultura occidental, de tal manera que resulta asequible, que se puede compartir con un contexto cultural más amplio. El muralismo es el primer movimiento importante del arte hispanoamericano que lo introduce en el ámbito mundial como un movimiento trascendente. Entonces Colson también toma contacto con esto. Pasa luego una estancia corta pero muy importante en Cuba, y allí traba amistad con Mario Carreño. Hay que señalar que no se ha subrayado suficientemente la influencia de Colson sobre Carreño. Casi parece que fuera lo contrario, que Carreño hubiera influenciado a Colson, y no es así. Carreño, que luego estuvo en Chile, tuvo una mayor difusión que Colson, sobre todo porque países como México y Cuba se han ocupado mucho de dar a conocer internacionalmente a sus artistas, cosa que desgraciadamente no ha pasado con el arte dominicano, a pesar de que, por ejemplo, entre los años 30, 40 y 50, tenemos una gran cantidad de talentos de primerísima calidad en nuestro país, pero no se han divulgado suficientemente. Colson, no obstante, sí que se ha llegado a conocer bastante mejor gracias a la labor impagable de don José Bellapar, que tiene en su Museo Bellapar la colección más completa, pero que además ha promocionado libros, en uno de los cuales yo he participado junto con Ricardo Ramón, Marian de Tolentino y Chiqui Viciosa, que se llama Colson, tiene un título muy parecido a la conferencia de esta noche, es La Vanguardia Transhumante. La Vanguardia Transhumante. Las memorias de Colson se llaman Memorias de un pintor transhumante, porque él pone de relieve la importancia que tiene para su obra este traslado constante de un lugar a otro. Y luego él regresó a Europa y se mantiene entre París y España, y es muy importante que entre el 39 y el 49 está en España sobre todo, porque España está muy cerrada durante la dictadura de Francisco Franco a las influencias internacionales, y Colson va a ser uno de los vínculos más importantes entre los artistas jóvenes y la vanguardia parisina. Realmente quien pone en contacto al movimiento más importante de los años 40 que hay en España, que se da en Barcelona, el del grupo Dau al Set, o del que formaron parte, por ejemplo, artistas como Anthony Tapies, Anthony Tapies, que menciona a Colson en sus memorias, o Joan Pons, y escritores como Juan Eduardo Cirlot y Arnau Puig. Este movimiento estuvo directamente influenciado por Colson en dos sentidos. Colson los pone en contacto con las innovaciones que él acaba de conocer hace poco en París,
Pero Colson también introduce en el grupo de Walset el tema de la magia, que va a ser uno de los temas fundamentales de ese grupo, del que forma parte nada menos que Antoni Tàpies, probablemente el pintor español más importante de la segunda mitad del siglo XX. Y luego otro de estos pintores, Joan Pons, tiene una iconografía específica durante un periodo de su obra que se suele conocer como la demonología, los demonios, los diablos de Joan Pons, que tienen que ver directamente con el conocimiento que le dio Colson del vudú haitiano. Entonces tiene una influencia directa caribeña a través de Colson. Colson no es solamente un receptor, Colson es un artista nómada que lleva las innovaciones de un lugar a otro y mientras tanto va creando su propia obra y mientras tanto es un maestro excepcional. El primer proyecto de la Escuela Nacional de Bellas Artes, que después lo va a llevar a la práctica Rafael Díaz Nice en 1942, esa escuela que luego ha evolucionado hasta ser la actual Escuela Nacional de Artes Visuales. El primer boceto, vamos a decir, el primer proyecto se le debe a Jaime Colson. Y Jaime Colson, a través de la enseñanza, es el gran maestro del dibujo clásico y clasicista en el arte dominicano. Es el introductor del cubismo, que es la primera vanguardia que llega a nuestro país, pero también es el que incorpora de manera más sólida el lenguaje clásico a artistas que van a ser maestros del dibujo. No es el único, pero voy a mencionar uno, porque también es maestro, Amable Sterling, y lo que hace es prolongar esta tradición, vamos a decir, de origen colsoniano. En su obra hay elementos de cubismo, como dijimos anteriormente, de surrealismo, simbolismo, expresionismo, neoclasicismo. Es un gran técnico, es un gran conocedor del lenguaje académico, un dibujante extraordinario y que además sabe meter la fantasía y un aire de misterio e irrealidad allí donde lo necesita. Colson también tiene influencias de lo que se llama la pintura metafísica de Giorgio da Chirico. Se aproxima, pero nunca llega a la abstracción, y es un artista, vamos a decir, muy intelectual, con una gran conciencia de lo que es su trabajo y que ha escrito páginas memorables de crítica. En los años 50 se involucró en una polémica interesantísima con Paul Giudicelli, en la que Giudicelli defendía la abstracción y Colson el espíritu mediterráneo. El espíritu mediterráneo que él identificaba con la claridad, con la racionalidad y con el clasicismo. Entonces, esta figura tan polifacética, compleja, interesante, fascinante, esto es Jaime Colson, y el arte dominicano se ha nutrido en gran medida de su trabajo, de su inspiración y de su presencia, y todavía puede seguir haciéndolo. Y realmente mi propósito con esta charla es ese precisamente, aunque tengan acceso otras personas, pues principalmente quiero entregar de alguna manera este legado que les pertenece como dominicanos a la nueva generación de artistas que se están formando y que espero que encuentren inspiración, dije anteriormente, pero también una historia que les provea de recursos a partir de los cuales no copiar, pero sí se sientan incitados a su propia creación. Entonces, por favor, me va poniendo las imágenes. Me va poniendo una y yo voy comentando y después pasamos a otra. La primera, así en el mismo orden en que están, y después me las van pasando. Cuando yo le vaya diciendo ponme otra, ponme otra.
Está lista, doctora. Sí, sí. Creo que hay 19, ¿no? No sé. Pero esa es la primera, doctora. Sí, no sí. sale, Patricia, tienes que darle clic para que salga la imagen de la obra. Debes ampliar pantalla la imagen. Ya. Muy bien. Esta es una imagen de un paisaje con botes, algo bastante infrecuente en la obra de Colson, pero que demuestra su incursión y su destreza en todos los géneros tradicionales académicos. Lo mismo que Picasso, por ejemplo. Picasso tenía un dominio extremo del lenguaje clásico antes de entrar a descomponerlo. Aquí hay alguna influencia del impresionismo. Fíjense la manera de trabajar el agua, por ejemplo. Y recuérdense que Colson estuvo en contacto y fue discípulo de Joaquín Sorolla, que no es un impresionista francés en el sentido estricto. Se habla más bien del luminismo de Sorolla, pero es lo más próximo al impresionismo que se desarrolló en España. Próxima, por favor. ¿La puede ver, doctora? ¿Puede verla, doctora? No, está, lo que estoy viendo es el mosaico donde están todas, pero todavía no sale en pantalla. Muy bien. Aquí lo que podemos ver es que Colson, junto con Suro, con Dario Suro y con Gaussage, pudiéramos añadir. Se cortó la comunicación, doctora. A Celeste Bocigil también. Y después. ¿Se oye ahora? Sí, ahora sí. Acérquese al micrófono, por favor. Vamos a ver, ¿ahora se oye mejor? Sí. Bien, estaba diciendo que Jaime Colson junto con Dario Suro y Celeste Bocigil y pudiéramos incluir a Joseph Gaussage, uno de los exiliados de la Guerra Civil Española que vienen en 1939. Son algunos de los artistas, ahora está otra vez la foto de Colson. Ok, sí, son algunos de los artistas que introducen el negro y el mulato en la iconografía del arte dominicano. Esto es muy importante porque durante todo el siglo XIX, no por un motivo de discriminación, vamos a decir profundo, auténtico, sino simplemente que porque los modelos del arte son los del arte académico europeo y los estereotipos de belleza pues son caucásicos. Entonces no había, como sí lo hubo, por ejemplo, en Cuba, con Víctor Patricio Landaluce, una introducción en la iconografía de las artes plásticas de los tipos étnicos más característicos del Caribe. Entonces van a ser estos artistas que he mencionado, después otros muchos más, entre ellos pues Fernando Peña de Filló, Gilberto Hernández Ortega, muchos más. Sí que van a empezar a introducir, decía, estos modelos de tipos étnicos, pero posteriormente a lo que he mencionado al principio. Lo característico de Colson es que no obstante lo hace dentro de unos parámetros matemáticos propios de las proporciones del cuerpo humano, tal como las idealizaron los griegos. Entonces, utiliza un lenguaje clasicista para introducir, repito, en el arte dominicano, no él solo, pero sí como uno de los principales artistas, al negro y al mulato. Ponme otra, por favor. Sí, ahí se ve un fragmento del merengue y luego otro fragmento.
Sí, donde se ven también tipos con rasgos negroides. Hay que decir, aunque no estemos llevando ahora en las imágenes una cronología estricta, que es en los años 50, después de un viaje a Haití, cuando Colson inicia lo que se llama su periodo de cubismo negro. Colson en los años 30 es el que va a introducir la primera de las vanguardias del siglo XX que llega a nuestro país, que es el cubismo. La introduce, repito, en los años 30 en el arte dominicano. Piensen ustedes que el cubismo en Europa comienza con el cuadro Las señoritas de Aviñón de Pablo Picasso en los años 10, o sea, en 1907. Llega con bastante retraso, pero no obstante es la primera vanguardia europea que llega a nuestro arte. Vamos a ver más adelante algunas imágenes que vamos a ver que el cubismo de Colson está más cerca de Juan Gris y de Leger, incluso que de Picasso. Y lo mismo que en el cubismo europeo, se utiliza la geometrización de las formas que proviene de asimilar la influencia de las máscaras de Dahomey. En 1907 hubo una gran exposición de máscaras africanas en París y a partir de ahí comienzan los cubistas a experimentar con la geometría para rediseñar las formas en la iconografía de las artes visuales. Colson se va a caracterizar, no obstante, en este periodo del cubismo negro, en que reúne nuevamente la geometría y el tema negrista. Es un proceso muy interesante porque ocurre lo mismo que pasó en Europa con el arte clásico, y según uno de los más importantes historiadores del arte, Erwin Panofsky, con el arte clásico en Europa ocurrió que durante toda la Edad Media o se utilizaban las formas del arte clásico con un tema cristiano o se utilizaban los contenidos clásicos con una iconografía medieval, pero no se juntaban forma y contenido. A partir del Renacimiento se juntan nuevamente los temas, los contenidos que tienen que ver con el mundo antiguo, con las formas artísticas, la manera de dibujar, las proporciones, etcétera, propias del mundo antiguo. Lo más interesante del cubismo negro de Colson, y sobre lo que personalmente ha llamado la atención, porque me la ha llamado a mí muchas veces, es que Colson reunifica el tema negrista con las formas geometrizadas propias del arte negro y de las máscaras. Ponme otra, por favor. ¿La puede ver, doctora? Sí, ese es un fragmento del merengue. En el merengue vemos que hay una cierta estilización de la forma. Fíjense cómo el brazo que estamos viendo y el cuello son casi cilindros. No se trata de una geometrización en base a cuadrados o a triángulos, sino a cilindros. Esto tiene muchísima influencia de Leger, se escribe Leger, ¿verdad? Que es uno de los cubistas más importantes y que viene directamente como influencia en Colson de su estancia en París, pero con un tema, un contenido típicamente dominicano, incluso como se ha dicho que es el arte hispanoamericano del siglo XX, desde el siglo XIX, desde el momento de las independencias y durante todo el siglo XX, lo más importante es la expresión de la identidad cultural, de la identidad de las naciones que se independizan a partir del siglo XIX. Próxima, por favor. Sí, es como un rostro de un joven y mostrando un dibujo que es también de un joven desnudo, una característica muy frecuente en el periodo neoclásico, o sea, después de su primer cubismo, del cubismo de los años 30, con estas influencias, como dije anteriormente, de Gris, básicamente, en una serie de bodegones
aunque también hay algunas otras influencias, pero fundamentalmente la de Gris. Entonces después, a finales de los años 30, comienza un periodo neoclásico, también llamado neohumanista, donde se centra mucho en la figura humana y con una fuerte influencia clásica. Muchas veces los tipos son negroides o mulatos, otras veces son caucásicos, pero siempre con una fuerte influencia del arte clásico y una insistencia en el cuerpo y en la figura humana que nos conecta con una de las tendencias recurrentes más importantes de la obra de Colson, el lenguaje clásico y el cuerpo. Próximo, por favor. En su mayor parte son cuerpos de jóvenes muchachos. Aquí vemos un jovencito, a veces son desnudos, otras veces son figuras vestidas. Posiblemente tenga que ver algo con las tendencias homoeróticas de Colson, pero también con la tradición griega, en la que el cuerpo masculino es el modelo más importante, mucho más que el femenino. Próxima, por favor. Otro jovencito pensante, sentado y leyendo un libro, algo bastante frecuente en la iconografía de Colson. En este caso también quiero resaltar el equilibrio de la composición. O sea, Colson es un artista muy racional. Cuando no son las proporciones clásicas, es la geometría, sobre todo el cilindro, o la descomposición cubista en facetas, en fragmentos geométricos, pero siempre con un gran énfasis en la composición y en el dibujo. Y unas composiciones bastante estables. O sea, tiene una fuerte tendencia a subrayar, sin caer en el aburrimiento, pero a subrayar la estabilidad más que el dinamismo en las composiciones. Próxima. Sí, otro ejemplo del Colson negrista. Próxima, por favor. Sí, aquí encontramos nuevamente influencia del cubismo de Leye. No se trata tanto del el cubismo picasiano, por ejemplo, sino que se conserva en gran medida la identidad de la figura. Hay una presencia del cilindro, pero también hay una descomposición ya más próxima al cubismo sintético, de todas maneras, que al cubismo analítico, que llega prácticamente a hacer desaparecer las referencias figurativas o limitarlas en el máximo sentido. No obstante, sí que hay una visión prismática de la realidad, una visión simultáneamente desde varios puntos de vista, manteniendo la figura humana, y en este sentido tenemos que recordar esa defensa de lo figurativo que también Colson defiende frente a Giudicelli en sentido teórico. Él considera que es propio ese anclaje en lo figurativo de las culturas del Mediterráneo, empezando por el arte greco-romano, mientras que lo abstracto es más propio de los países nórdicos. Él decía de las brumas del norte, mientras que el clima mediterráneo y el aire y el sol nos hace centrarnos en la concreción y la definición de las formas. Es interesante ver cómo en Colson se reúnen y se sintetizan las culturas mediterráneas, porque las culturas mediterráneas son las del sur de Europa y las del norte de África, por ese componente también negroide. Un escritor como Alejo Carpentier, por ejemplo, recuerdo que subrayaba que en la prehistoria hubo una cierta unidad cultural y constantes intercambios entre el sur de Europa y el norte de África, y que, por ejemplo, argumentos como el de la Ifigenia de Eurípides, una de las más importantes tragedias clásicas griegas, retoma
algunos ritos que los encontramos en las culturas del norte de África o en el sacrificio de Isaac en el Próximo Oriente. Cuando se quita en último momento una persona joven que va a ser sacrificada y se sustituye por un cabrito y entonces sacrifica un animal. Entonces, este tipo de cosas de unidad cultural resurgen desde una perspectiva específica en Colson, pero lo que hay que tomar en cuenta es sobre todo que él es un caribeño y aunque sea un hombre blanco, caucásico, desde el punto de vista de su fenotipo, de su apariencia física, culturalmente proviene de una cultura mestiza. Próxima, por favor. Sí, un dibujo. Entonces, aquí lo que quiero resaltar es la importancia del dibujo de Colson, como este dibujo es muy académico, muy clásico y tiene un sentido muy neto de la definición de la línea, la pureza del trazo, la valoración de los tonos para crear volumen y un sentido fantástico de las proporciones. Es un cultor de la belleza de las proporciones clásicas en el cuerpo humano. Próxima, por favor. Sí, otro ejemplo del cubismo negro de Jaime Colson, con una paleta de negro, colores tierras, que en esto se aproxima bastante a buena parte de la pintura española de la primera mitad del siglo XX, que incluso en el informalismo español se recrea esa paleta de tierras que tiene una tradición en la pintura española desde Velázquez y Zurbarán, Zuloaga, y llega hasta los informalistas. Pero aquí en clave cubista. Próxima, por favor. Sí. Bien, otro ejemplo del cubismo neohumanista. No voy a comentar más porque es lo mismo el desnudo, ¿verdad? Las proporciones clásicas del cuerpo, pero en este caso también con una composición con bastante movilidad. Próxima. Sí, esta pieza me parece que es del Museo Bellapán y encontramos nuevamente la influencia de Leger y aquí pudiéramos encontrar algo también del constructivismo de Torres García, la organización del espacio muy geométrica y un extraordinario sentido del equilibrio, un conocimiento, pero al mismo tiempo una estilización del cuerpo humano que está cerca, está muy vinculado, dije, a la obra de artistas como Leger, pero muestra también lo más esencial del espíritu clásico, que es el conocimiento empírico de la anatomía, pero al mismo tiempo su idealización, pasándola por cánones matemáticos. Próxima. Nuevamente, Colson, maestro del dibujo, y dos elementos que también tienen muchísimo que ver con la tradición clásica desde el Partenón, el humano y el animal. Ambos sujetos a un realismo idealizado, un realismo anatómico, pero también idealizado. Próxima, por favor. Sí, esto es un dibujo en sepia y también hay muchos dibujos en plumilla de esta época de los años 50 y del tema negro. Próximo, por favor. De estos hay muchos en la colección Bellapán.
Nuevamente el tema de el joven y el caballo, el humano y el caballo. Aquí hay también influencia de algunos ejemplos, algunos casos específicos de obras de Giorgio da Chirico en sus primeras etapas, el que después fue el caposcola de la pintura metafísica italiana, ese movimiento de los años 10, básicamente, y que es una de las vanguardias europeas. Próxima. Sí, esto es un dibujo realizado en España y se nota no solamente en los rasgos faciales, sino también las boinas. Entonces es un testimonio de su etapa europea. Próxima, por favor. Sí, nuevamente el periodo negrista. Fíjense cómo está integrada una imagen figurativa dentro de unos rombos, como esquema compositivo. En algunas partes se ve directamente y en la otra no. Entonces todo esto es una experimentación formal que pasa por la experiencia del cubismo y de la descomposición cubista en facetas de la figura humana y de las formas en general. Próxima. Sí, otro dibujo. Este debe ser de la colección Bellapal. Próxima. No tenemos más, doctora. No hay más. Entonces no me pusieron de las que yo, no salieron bien, las que yo mandé del periodo, vamos, los bodegones al estilo de Juan Gris. Doctora, deme un segundo que le llegó la luz ya. Le puedo compartir yo, si quiere. Ok. Laura, y se envió también, que la tiene Gregorio, ahora que le llegó la luz, las 4 que tenemos en la exposición, que él las va a presentar también. Lo que pasa es que Gregorio no tenía luz en su casa y tuvimos que solucionar así. Sí, exacto. Bueno, pero muy bien, porque hemos podido desarrollar la mayor parte del tema y ahora lo redondeamos con las imágenes que él va a poner. Él tiene las que usted me envió y tiene otras y las que estamos en la exposición. Sí, bueno, esto no voy a comentar mucho porque simplemente un ejemplo más de lo que hemos venido diciendo, de la maestría dibujística de Jaime Colson, de su sensibilidad clasicista, ¿verdad? Este es un autorretrato al estilo de los grabados japoneses ukiyo-e, que es la gran escuela japonesa del grabado que se desarrolla entre los siglos XVII y XIX. ¿Por qué Colson se autorretrata como japonés? Bueno, porque él se casó con Toyo Morimoto, me parece que se llamaba, que era una pintora japonesa, a la que él le reconocía una inmensa paciencia para poder bregar con su carácter y convivir con él. Entonces, un retrato, repito, un autorretrato, copiando el planismo de los grabados japoneses que se hacían con plancha de madera, eran xilografías, con temas en el fondo budista, aunque pudiera parecer que no, porque abundan las escenas del teatro y las de la vida cotidiana, y que a diferencia del grabado occidental es fundamentalmente polícromo, mientras que la tradición de Occidente es que, con excepción de la serigrafía, en la mayor parte de las expresiones de grabado utilizan el fondo del color del papel y otro color de tinta. Entonces, autorretrato japonés, pudiéramos, creo que es el título y creo que es la definición de lo que estamos viendo. Uno de los mejores ejemplos del cubismo negro y más logrados, del cubismo negro de Colson, porque vemos la geometrización, la estilización de las formas, pero queda también muy clara la definición de que se trata de dos cuerpos humanos y sus rasgos faciales negroides. Próxima.
Mientras que estas figuras, o sea, esto es figurativo, esto no es cubista, pero obviamente ha pasado, aunque con menos radicalidad, por la influencia de Leger. Próxima, por favor. Nuevamente, cuerpo masculino desnudo. ¿Qué pasó? Ok, esta es la portada del libro que hicimos con Ricardo Ramón, Chiqui Vicioso y Mariana de Tolentino. Aquí la influencia más evidente es la de la pintura metafísica italiana, con esos individuos que, aunque en este caso tengan el color, carne, el color de cuerpos humanos, recuerda mucho a los maniquíes, a la rigidez de los maniquíes de Giorgio da Chirico, al carácter estatuario de sus imágenes. Hay un aire de misterio con esa cabeza flotante y también un cierto sentido de aislamiento y soledad, a pesar de que haya varias figuras. No se ve que hay un diálogo entre ellas. La sucesión de planos y esta secuencia de una figura de frente, otra de espalda, otra de frente, es sumamente interesante desde el punto de vista de la composición y el sentido plástico. Un dominio de las técnicas académicas, el claroscuro para crear volumen, la perspectiva ejemplar. Próxima. Sí, nuevamente los tipos negros y mulatos y unas proporciones fundamentalmente clásicas, aunque aquí encontramos un canon un poco más alargado que el que hemos estado viendo en la mayor parte de las imágenes y que nos recuerda bastante más al periodo manierista, por ejemplo, en el arte europeo, al final del Renacimiento, o también a muchas expresiones del surrealismo en los años 20, donde reaparece el canon alargado, o sea, un sistema de proporciones del cuerpo humano con un cuerpo más leptosomático, es decir, de proporciones alargadas. Próximo. El cubismo negro nuevamente con una mayor descomposición de las formas, más cerca de la abstracción, esto está más cerca de lo que se llama en el cubismo europeo el cubismo analítico. Ustedes saben que hay un primer cubismo, el del periodo de Horta de Ebro en Picasso, y después viene la etapa del cubismo analítico y la del cubismo sintético. Y en el cubismo inicial es también las señoritas de Aviñón. Entonces, en el cubismo analítico, las formas prácticamente se descomponen tanto en pequeños fragmentos geométricos que la referencia figurativa casi desaparece. Y esta es una de las piezas de Colson donde nos encontramos más cerca de la abstracción. Próximo, por favor. Sí, son Castor y Pollux, dos figuras inspiradas en la mitología griega. No falta el elemento homoerótico, el dominio, como en otras ocasiones, excepcional de las técnicas clásicas y académicas, y un gran sentido de las proporciones, aunque en algún momento parezca, sobre todo hay una, en las piernas y en los brazos se juega un poco a la descomposición de las formas, pero también se hace a partir de la perspectiva. Próxima, por favor. La ciguapa del río Camus. Esta pieza es muy interesante en tanto que aquí Colson se acerca a las leyendas del folclore dominicano, pero también fíjense que son unas figuras que parecen casi de diablos. Esto tiene una influencia directa sobre Joan Pons, el pintor español. Entonces, este es uno de los discípulos, vamos a decir, a nivel internacional de Colson, el agente del Dau-al-Set y sobre todo Joan Pons o Mario Carreño. Son estrictamente discípulos de Colson.
Entonces, si me está oyendo alguno de los dominicanos que están presentes aquí, pues sepan que no solamente ustedes son discípulos de Colson, ustedes tienen unos hermanos, unos primos por ahí que participan de las mismas raíces que nuestros colsonianos dominicanos. Próxima, por favor. Próxima, por favor. Laura, usted puede encender su pantalla. Ajá. No, pero yo lo estoy viendo. Sí, otra figura adyacente, otro ejemplo de desnudo y de sentido de la forma, importancia del dibujo, importancia de la composición. Podemos aplicar los mismos criterios que hemos estado mencionando anteriormente. Por favor, ¿no hay algún bodegón cubista? Que es lo que estoy esperando casi con desesperación. Yo mandé varios bodegones. ¿Se oye? Él tiene uno de la exposición, yo se la mandé a Gregorio. Por favor, gracias a Dios. Señores, el introductor del cubismo en el arte dominicano. Y es muy importante la etapa del cubismo negro, y hemos puesto muchísimo, pero esta no lo es menos. Aquí es cuando la primera vanguardia del siglo XX llega al arte dominicano. El cubismo de Colson, con sus bodegones de los años 30, con una fuerte influencia de Juan Gris, principalmente. Es decir, del cubismo sintético, que es el que más cultiva este pintor español radicado en París. Próxima, por favor. Sí, nuevamente, una imagen cubista. Ahí hay una descomposición de una forma de una copa y otros objetos que llega casi hasta a la abstracción. Hay una simetría fundamental en la composición, pero que también incluye elementos de variedad, unidad dentro de la variedad, cumpliendo rigurosamente con los postulados de la composición clásica. Próxima, por favor. Sí, nuevamente una descomposición cubista de las formas de una figura femenina. Recuerden ustedes lo que es el cubismo, es una visión prismática de la realidad, donde se rompe con la forma de la perspectiva tradicional vigente en el arte occidental desde el Renacimiento y se muestran los diferentes aspectos de una cosa o de un personaje o de una figura fraccionado en fragmentos geométricos que permiten ver varios puntos de vista a la vez. En lugar de centrarlo todo en un solo punto de vista, como lo hace con coherencia la perspectiva clásica, desconstruir la forma de tal manera que podamos ver aspectos que están a un lado, al otro lado, delante, detrás, arriba o abajo o hasta adentro simultáneamente. Por eso se dice que hay una introducción del tiempo que es la cuarta dimensión en la pintura, aunque se abandone la tercera dimensión, que es la que nos da el ilusionismo perspectivista del Renacimiento. Próxima, por favor. El merengue. Esto es uno de los grandes clásicos de la pintura dominicana y se trata de llevar la influencia de Leyé suavizada a una imagen figurativa donde se expresa la dominicanidad mediante una imagen que se refiere a nuestra música folclórica, al perico ripiao, el acordeón, la güira, la tambora y también la diversidad étnica. Si hay algo que nos caracteriza racialmente a los dominicanos, es que un dominicano puede ser tener desde un aspecto etíope a uno escandinavo, pasando por todos los matices
y esto en la misma familia. Díganme ustedes, ¿cuál de ustedes no tiene un primo de cada color? Porque hay que quitarle la nacionalidad si no tiene un primo de cada color. Yo lo tengo, gracias a Dios. Entonces, por eso siempre, cuando me quieren mandar a la fila de los extranjeros en el aeropuerto, yo reivindico que tengo primos de todos los colores y saco mi pasaporte. Entonces, recuerden lo que les decía, el arte hispanoamericano en general utiliza el lenguaje del arte de Occidente, que tiene visos de universalidad, porque la influencia del arte occidental y de los movimientos artísticos desde el siglo XIX llega a los 5 continentes. En nuestro caso es algo que está muy asimilado. Nosotros estamos en muchos sentidos muy occidentalizados, pero también hay elementos autóctonos o que provienen de las migraciones, del mestizaje, que nos enriquecen extraordinariamente y que se expresan en obras artísticas de extraordinario valor y belleza, como el que estamos viendo actualmente. Yo creo que terminábamos con esto. ¿Queda algo más? Yo creo que terminamos con esto. Perfecto. Las 4 imágenes de la exposición, ¿la tiene a mano? Tengo aquí, las 4 que tengo son... Las 4 que yo le envié de último, ¿la tiene? La de Fellito, que se la presenté, Bañistas, bailarines y autorretrato. Y tengo, ok, déjenme presentarles a ver si no la presentó. Sí, esa la vimos, fue la primera que vimos. El autorretrato, que tiene las características propias de los primeros retratos del Renacimiento, con un fondo oscuro que hace resaltar la volumetría y los rasgos del rostro. Próximo. Sí, una figura de muchacho, un dibujo, algo extremadamente característico de Colson. Este también ya lo habíamos visto. Sí, esta es una imagen cubista, como podrán ver, y pudiéramos decir que con un matiz de tropicalismo, que es ese colorido que normalmente no lo encontramos en el cubismo europeo hasta la etapa final, que es lo que se llama orfismo, donde aparecen las líneas curvas y un colorido vibrante en las obras de, por ejemplo, los esposos de Launay. Bien, próxima. Esta es una probablemente de los cuadros que compró Bellapart en Barcelona, o es uno de la misma etapa. O sea, si no es de la colección, es uno de la misma etapa. Esto es lo que pintaba Colson en los años 40 cuando vivía en España. Próxima. Yo creo que ya hemos visto algo o esto mismo o parecido, imagen figurativa con figura humana y una estilización de las formas que procede del cubismo de Leger, que es una de las grandes influencias, mucho más que Picasso. Leger y Juan Gris son las grandes influencias. No es que no haya de Picasso, porque Picasso influye también en Gris y en Leger, pero la influencia cubista le llega a Colson principalmente por ahí. Próxima, si la hay. Sí, este es muy conocido y es de la etapa después del viaje a Haití. El tema de la negritud. Otra. Sí, nuevamente se mantiene la figuración
pero dentro de una cierta descomposición cubista, de un prismatismo de la visión, y con una paleta no monocroma, pero sí fundamentalmente cálida. O sea, se mantiene dentro de una gama muy, muy definida. Laura. Dígame, esto bueno, ya lo vimos. ¿Usted la vio? Ya usted la vio. Sí. Lo que queremos es decirle a las personas, porque él ahora está buscando unas imágenes que él las tiene para ilustárselas, que si tienen alguna pregunta, Claro. la pueden hacer por la página de YouTube del Centro Cultural de España, y nosotros la doctora Laura se las va a ir respondiendo. Entonces pueden hacer las preguntas que quieran, y vamos a aprovechar a la doctora Laura, que está aquí con todo su conocimiento sobre el maestro Colson, e invitarlos a la exhibición que tenemos en la Escuela Nacional de Artes Visuales. Es una exhibición donde están participando los alumnos y discípulos del maestro, todos egresados de la escuela. Todos han sido egresados de la escuela en distintas etapas. El maestro Domingo Liz, vuelvo a repetir, el maestro Amable Sterling, los maestros Norberto Santana y Mamo Medina, Elsa Núñez, Tota Tavares, Iván Tobar, Fernando Peña de Filló, Roberto Flores. Hay una serie de maestros maravillosos que están acompañándonos en la escuela, y es bueno que ustedes vayan a compartir con su obra, socializarla, verla y a observar esa impronta que el maestro dejó en estas generaciones que nos precedieron. Entonces, Laura estuvo en la exposición y ya después hablaremos de eso. Entonces, Gregorio está buscando unas imágenes que nos la va a colocar. En lo que Gregorio busca las imágenes, sí, en lo que Gregorio busca las imágenes, quiero decirle, doctora Laura, bueno, puede entonces hablar de esta imagen. Sí, sí, aquí vemos una visión totalmente prismática, fragmentada, donde también se ven algunas referencias figurativas. Esto es muy, muy colsoniano. Y con una, él trabajaba sobre todo con formatos pequeños, algo muy europeo. No recuerdo obras de Colson con estos grandes formatos norteamericanos, por ejemplo, pero con una gran insistencia en la organización del espacio, en la composición, y descomponiendo geométricamente, prismáticamente la visión, sin renunciar totalmente, en este caso, a la perspectiva y sobre todo a la figuración. Un sentido muy rítmico del color. Fíjense cómo los colores están en como en una primera faceta, y después van prácticamente desapareciendo y vuelven a reaparecer, como creando un ritmo semejante a un contrapunto musical. Próxima. Sí, aquí vemos un grafismo y una espacialidad. Que recuerden ustedes el cuadro de la ciguapa, con unas referencias figurativas menos claras, menos evidentes, pero con los mismos ritmos compositivos y una estructuración gráfica lineal muy semejante. Próxima. Sí, nuevamente figuras de muchachos, el culto al desnudo, y como en la pintura metafísica italiana, un contexto espacial, perspectivístico muy, muy definido. Es otra de las influencias de Colson. Próxima. Esta es la misma. ¿Ya? Bueno, yo creo que está bien de... El dibujo mexicano. Sí. Sí.
Sí, bueno, otra versión, otra forma del dibujo de Colson. Aquí yo veo también alguna influencia del grabado japonés. Se superponen o se compaginan una espacialidad volumétrica y una tendencia a lo plano. Y se ven las dos cosas, bien interesante el dibujo. Laura, esas obras son de la colección del coleccionista Mario Martínez, que con mucha generosidad nos la prestó para la exhibición que tenemos en la escuela. Muy buena colección, muy buena colección. Patricia tenía algo que decir para entonces irnos a las preguntas. Patricia. Gracias, doctora, por esta magnífica conferencia. Quiero decirle que ha recibido muchas felicitaciones qué bueno. a través de Gracias. Mercedes Morales dice, excelente conferencia, Laura. Ángel Martínez, wow, me encanta su manera tan didáctica de explicar cada punto. Felicidades. También Keila Martínez, Ramón Pacheco. Y entre las preguntas, bueno, también felicítate de Paddy, Keila Francisco, Ángel Martínez, Ramón Pacheco, entre otros. Igualmente yo, doctora. Muchas gracias. Entre las preguntas, Ana Bueno, usted puede contestar de cómo se establece la fusión de los conocimientos que trae Colson de Europa y el ambiente de la tiranía trujillista. Sí, realmente Colson no participó de la fundación de la escuela y fue difícil para los artistas integrarse, pero Trujillo, no obstante, a través de Díaz Nice, a pesar de que él era un hombre muy inteligente, pero no muy culto, pero le dio bastante poder a Díaz Nice para iniciar un movimiento cultural muy importante y de gran renovación del arte dominicano. Entonces aquí cabía Colson bastante bien, sobre todo porque él no era el único que venía de Europa, sino que aquí había un grupo de artistas europeos exiliados de la Guerra Civil Española y exiliados de la Segunda Guerra Mundial, judíos principalmente. Entonces, él pudo integrarse mejor en ese ambiente y es el ambiente en el que se crea la Escuela de Bellas Artes, se crean una serie de instituciones. Él fue profesor y fue muy influyente entre sus alumnos. Recuérdense que se publicaron los cuadernos dominicanos de cultura y que pese a que deberíamos en todos los casos, es un reto que tenemos, que en democracia tenemos que hacerlo mejor que en una dictadura. El trabajo de Díaz Nice fue excelente y uno de los aspectos que a mí me parecen más admirables, además de la creación de todas estas instituciones, donde cupieron y pudieron ejercer una influencia y hacer su trabajo personas del talento de Colson, es que también hubo todo un programa de llevar exposiciones a las provincias, cosa que se perdió durante mucho tiempo. Después de la creación del Ministerio de Cultura, sí que ha habido algunos ministros que se han preocupado bastante, incluyendo al actual, por intensificar cada vez más la presencia de la cultura, de la alta cultura en las provincias. Entonces sí que hubo ese medio que creo que fue muy importante para el desarrollo de los talentos dominicanos y para que un individuo como Colson no se sintiera absolutamente desarraigado al volver a su país. Muchas gracias, doctora. Sí. En la exposición de las fotos mostradas, noté en la que se llama Jesús y sus discípulos mucha influencia del arte japonés. Y en ese sentido, la maestra Keila Francisco Rodríguez pregunta,
¿Nos podría abundar sobre la influencia japonesa en la obra del maestro Corso? Hemos visto que se da en algunos casos, no es predominante, pero sí que hay más de un trabajo de Colson, obviamente, empezando por el autorretrato. Ya mencioné que la influencia es principalmente de Ukiyo-e, pero es que el ukiyo-e tiene muchísima influencia en el arte europeo, desde finales del siglo XIX y a principios del XX. Sin el ukiyo-e no se explica el impresionismo, por ejemplo. Entonces, la ruptura, con la visión perspectivística y la asunción del plano como un medio con toda la dignidad y todo el rango para Se fue el audio. para la expresión, hasta el retrato de Émile Zola de Manet, que está como en su despacho escribiendo y tiene unos libros sobre el escritorio y tiene un grabado japonés pegado en la pared. Entonces fue de gran inspiración para los artistas europeos y siempre, fíjense que ¿dónde que más se desarrolla la cultura en el mundo antiguo? En el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque hay un cruce de culturas. No es lo suficientemente fuerte para desarticular las culturas locales, pero el melting pot existe y las influencias de otras culturas siempre nos hacen replantearnos la nuestra. Esto es muy creativo. Se requiere un trabajo de adaptación y aquí no queda más remedio que crear frente a la influencia y la presencia de lo extraño. Entonces, mencioné anteriormente que hay un elemento biográfico importantísimo. Colson, como sabemos todos, no era un hombre al que le gustaran demasiado las mujeres, pero encontró una con la que se casó y estuvo casado mucho tiempo y que parece que era muy importante para él y era precisamente una japonesa. Entonces, hablaba de ella siempre con una gran admiración. Y parece que por lo mismo, por esa vía, también le llega esa admiración a la cultura de su mujer. Bien. Ramón Pacheco pregunta que si Corson es el primer dominicano en incursionar en el cubismo. En el cubismo, sí. Sí. Y es el que trae el cubismo al arte dominicano y es la primera vanguardia que nos llega. Nos va a llegar un poco rezagada, pero es la primera vanguardia que nos llega. Y curiosamente nos llega con un artista que también nos va a traer lo mejor del lenguaje académico. Entonces, hay algo que va a definir al arte occidental, que es una dialéctica entre la academia y la ruptura con la academia. Y Colson representa las dos cosas. Si nosotros tenemos un arte que vamos a decir, funciona con la dinámica específica del arte occidental, como es el arte hispanoamericano en general, en nuestro caso tiene mucho que ver con Colson, porque los dos polos entre los cuales se mueve el péndulo los trajo él. No él solo, pero los trajo él. Y el cubismo, por supuesto, es el introductor del cubismo y no se hable más. Muchas gracias, doctora. Elvis Guzmán dice, en nombre del Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y la Dirección de Educación y Formación Artística Especializada, queremos agradecer la iniciativa desarrollada por la maestra Iris Pérez. Claro. También dice, de igual manera, al Centro Cultural de España en Santo Domingo por apoyar los trabajos que se desarrollan desde la Escuela de Bellas Artes. Sin lugar a dudas, la ponencia que ha realizado la doctora Laura Gil contribuye no solo al análisis del proceso creativo del arte dominicano. Y por ahí sigue dándole las gracias a usted, doctora, y al trabajo de la maestra Iris Pérez. Bueno, para concluir, antes darle las gracias a todos ustedes
por Claro. participar en esta y escuchar esta magnífica conferencia. Y ahora les dejo con la maestra Iris Pérez para despedir esta conferencia. Gracias, Patricia, por toda esta apoyo y colaboración de esta noche y todos estos días, como en el marco de la exhibición Jaime Colton, el legado de un maestro. Doctora Laura Gil, muchísimas gracias. Siempre vamos a estar agradecidos en la escuela, que es su casa también, su escuela, y ya usted sabe, la tenemos en agenda para muchas informaciones que hay que hacerle llegar a nuestros estudiantes, a los maestros y a las personas que están interesadas en la educación artística y la formación artística especializada. Un agradecimiento muy especial al Centro Cultural de España por todo el apoyo que nos está dando desde hace ya algunos meses. Las dos conferencias Zoom que se han dictado de la doctora Laura Gil han sido por la colaboración del Centro Cultural de España, quien también nos ha ayudado con la promoción y su estética, con el diseño también de la invitación que se ha promocionado. A Gregorio, siempre tan amable y tan diligente, que está ahí apoyándonos y colaborando siempre con tiempo. Hoy se le fue la luz a última hora y tuvimos unos cuantos contratiempos que son parte de los procesos que estamos viviendo de hacer cosas positivas desde nuestra escuela y desde las instituciones que nos están apoyando. Como dijo Elvis Guzmán, al Ministerio de Cultura, a la Dirección General de Bellas Artes y a la Dirección de Educación e Información Artística Especializada, gracias por el apoyo que siempre nos dan y la fe de que estas cosas se pueden hacer a los maestros de la Escuela Nacional de Artes Visuales, a nuestros estudiantes, que esto está hecho para ellos. Todo este programa que estamos desarrollando es especialmente para nuestros estudiantes. Entonces, muchísimas gracias a todos y nosotros tenemos la exhibición montada hasta ahora, ojalá que la podamos dejar unos días más, hasta el día 1 de febrero. Vamos a tener la semana que viene 2 encuentros en live que se le estará informando por las distintas vías de promoción que tiene la escuela, y vamos a tener un acto de clausura donde vamos a hablar de la exposición y vamos a hablar de las obras que se están presentando, porque como no pudimos hacer una apertura abierta, hemos estado en el proceso de documentación para planificar bien esta apertura, clausura, que es el rigor que debe tener un evento de la magnitud de lo que significa para nosotros tener a nuestros maestros allá acompañándonos a pesar de esta pandemia. Así que muchísimas gracias. Doctora, si tiene alguna palabra antes de... Solamente agradecer a todos ustedes y decir que para mí es un honor y una grata satisfacción también el estar en contacto y poder ofrecer algo a los estudiantes, porque ellos son la continuación de toda esta historia. Es un legado para ellos y no tendría ningún valor si no lo fuera. Así que muchas gracias. Todo lo que en la escuela estamos haciendo para nuestros estudiantes. Claro. Muchas gracias. Patricia, concluye entonces. Despídenos. Gracias. Próxima. Bye bye. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias.